This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Primer caso de monkeypox ya registra na syudad. Ciudad de Zamboanga hindi afectado con el dos tifun na país. Maga compañía de pesca menos el encontrada durante el mal tiempo. Konsehal alarmao na nuevo klase de droga ilegal tiene na syudad. Gobierno local taman review lista del franchise holders de tricycle na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes del ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Y causé también lingaza na cuantos vivientes del ciudad el noticia ayer tarde. Después anuncia el mismo gobierno local y también oficina de salud que tiene ya confirmado primer caso de monkeypox sa ciudad. Isolated asigun ahora na casa el mismo pasyente. No hay más dali pa detalles a la agencia acerca el lugar donde el pasyente pero tiene asigun 4 close contacts. El persona, el bajo también na monitoring pero no hay mga sintomas. Del Hulyo 7 asigun niya tiene sintomas el pasyente. Iya saka con este sample. Iya imbya na Manila na Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Iya sa le confirmao. Aviso de la Oficina de Salud amo para continua lang el mga minimum public health standards, i-avisa kanila si tiene sintomas. Por causa con esa noticia, dayon niya manlingasa cuantos residentes del ciudad, siendo hindi broma el pali na deha ese klase de enfermedad. Ciudad de Zamboanga hindi afektado con el dos tifun na pais. Aquí el report. Onde aura el avenida na parte Luzon hasta na Metro Manila por causa con el habagat que taliba kanila. El dos magabagyo, el tropical storm Dante y también tropical depression Emong. Donde el declaración también del state of calamity hasta na Magarico ciudad y probinsya y asumi también avenida. Pero según na pag-asa, concentrado solamente ali parte de Luzon hasta parte norte-weste del Visayas como na Palawan. Mientras a la ciudad de Zamboanga, el menos el efecto del habagat, siendo el halada del dos mal tiempo y a concentra na west-northwest del país, donde locao el parte Luzon. Según na pag-asa, tiene pa un low pressure area el tali afuera del Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero el chance de este entra na par poco alto y mantumbok siyempre ali parte na norte. Amidyante al menos tsansa de apektaste na Zamboanga Peninsula. Debe aura pa lang, el afrendea asegura el ciudad de Zamboanga con la experiencia de Luzon y aura preparaya con el posible otro pa mal tiempo que el llega y afecta con el Zamboanga. El presidente del SOFIL o Southern Philippine Deep Sea, Engineer Julius Daniel, y habla que tiene perdición el mga compañía de pesca por causa no hay puede anda pesca el mga grande barco por causa na Puerto Mariada. Un gran desafío según este mal tiempo que talibay habagat para na mga negosyo de pesca na rehiyon. Tiene más o menos 17 mga compañía de pesca el baho na SOFIL na syudad. Sobrang laking challenge nung recent natin na typhoon. Although medyo malayo yung typhoon pero dahil sa habagat hinila lumakas yung alon, lumakas yung ulan kaya yung ibang mga fishing companies di nakapaglayag ng hindi nakapag-operate ng maayos nung season na iyon. So there's a loss talaga during that kasi kung bagyo, kung di ka kami nakapag-operate, opportunity loss na yun. Un konsehal na syudad ya expresa alarma na nuevo klase de droga ilegal tiene na syudad. Aquí el report ni Marifita Mayo.
Alarmó el Consel Dante Vicente acerca el alegadamente nuevo clase de droga ilegal tiene la ciudad durante el regular sesión del Consejo Local del julio 23, donde presenta también el City Director del Mando Policía Local, Police Colonel Fidel Fortaleza Hijo, y expresa si Vicente su lingaza acerca con este asunto. Si Vicente habla posible amo el zombie drug. Él según mismo él ya puede confiscar con este clase de droga ilegal desde na Ila Vecinos y entrega con este na Santa Maria Police Station. May I show to you the new kind of drug in Zamboanga City being distributed to different students. They call it zombie drug. You can go to your YouTube and type zombie drug and you will see the effects of the zombie drug. Ya mira también según él el efecto de este con el bata quien ya puede probar con el alegadamente droga. Según con Vicente, un menor de edad, él ya vende con este na anak del de ila vecinos que menor de edad también. Aumento pa di Vicente que usa con este como fluid del vape. Colonel Fortaleza, sir, ito po, na-locate namin pati yung, na-report ko na ito, pinareport ko Santa Maria. The one selling the drug, the person identified from Barangay Kabatangan. Bata pa po, from Barangay Kabatangan. Nandoon po ang pangalan sa Santa Maria Police. And the victim is my neighbor. I saw the effect of this. The aggression, yung parang hindi mo na parang hindi nagiging iba yung tao. Pati yung kilos ng tao nagiging iba, lumalaban, mas kanino, masyadong weird ang resulta nito. Ito po ang paggamit nito, they are using this sa mga vapes. Dinalagay nila sa vape, tapos pinapahila sa mga estudyante. And I think the victim was from Don Pablo, and the seller is from Kabatangan. Ya pidi si Vicente con Fortaleza para man-address con este asunto. Tali pa sigun el problema del ciudad na marihuana y shabu y ahora ay aumenta pa este klase de droga ilegal. I am just worried because this might be a new drug being distributed to different schools. May problema na tayo sa marijuana, may problema po tayo sa shabu. Mientras tanto, habla si Fortaleza que un liquefied methamphetamine hydrochloride este. Si Fortaleza sugirí para tiene executive session el Consejo Local, Mando Policía Local junto con el Philippine Drug Enforcement Agency para discutir con este asunto. With the experience on anti-drugs operations, I think that kind of drug is a liquefied methamphetamine hydrochloride or mixtures of chemicals of present effects. So magkakaroon po tayo, mas mabuti po sir, magkakaroon tayo ng executive session with the Philippine Drug Enforcement Agencies. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Taman review asigun ahora el gobierno local con la lista del mga franchise holders del tricycle na ciudad. Asigun con el traffic czar del ciudad Edwin de Ocampo que tiene presente 5,488 mga franchise holders sa ciudad. Pero hindi sila sigurado si todo este numero mga lehitimo. Ya pwede asigun sila descubrir que tiene mga franchise el mga PKIA. Tiene también manada units ta usa franquiza o un franquiza solamente mientras manada units. Apricure asigun sila ahora moderniza el database para poder dayon checkya el mga enforcers si lehitimo el mga franchise el un tricycle usando mga gadgets que yaman request sila ng gobyerno lokal. Parte asigun este del mandato del alcalde Kimmer Olaso kanila. El Social Security System o SSS ya pa recolecta más de 8 milyon de pesos desde el mga violador del social law. Aquel report ni Marites Espartero.
El Social Security System o SSS Mindanao West Division ya revela kaya pwede sila kolekta mas de 8 millones de pesos na mga violador de social law. Asigun ko del portavoz del SSS Napoleon Rabanal, total de 8,174,955 ya pwede kolekta desde 52 mga employers violador de Republika Acto 11199. Ya pwede kolekta por medio del Run After Contribution Program o RACE, programa del SSS donde ta conducir na Dipolog, Ipil, Pagadian y Ciudad del mes de enero hasta junio este año. From July to December, we will still be conducting every month for all SSS branches nationwide. Okay. Aquí na Western Mindanao, kinilang kita 4, no? El Zamboanga, Pagadian, Ipil, and Dipolog. Okay. Kaya alimang testenten de tamin ng SSS, no? Kay kadali kami chance sa kanila to reconcile their records. Kaya din sila, kung kita ablayo, kaya sila mga pago, no? Talya na bookkeeper, or talya na nila mga former employees na sabi el username and password of their online account, na pwede man access ara, no? LDA la my.sss portal. So, kaya yung mga senaryo ang sina, pwede kami ayudan. Na syudad asigun tiene 43 mga employers ya viola y 2,099 afectado mga empleyado donde ya puede kolekta la ahensya más de 5 millones de pesos. Mayoría del mga violasyon amo el nuway mga employers registra con el diila mga empleyado y negosyo. También nuway man remit mga kontribusyon. So far, ya tiene kita 5 race activities in Zamboanga City per se, Zamboanga City mismo. And ya bisita kita ali 43 mga employers, mga establishmento, na donde tiene 2,099 affected employees. Okay, decir, posible na kanila man remit nila contribution or na reporta, no? And so far, El Bonito Ali, na yabisita kita, 21 employers complied. Kaya decir, within 15 days upon our visitation, dalya sila dila pago, no, na SSS. Particularly the contributions of their employees in the amount of na Zamboanga mismo, yaingkan sa 5.7 million pesos. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Gobyerno lokal ya continua el limpieza na abandonado edificio na Mayor Climaco Avenue. Katsuwa ta continua distribuhi ayuda kon mga biktima de kalamidad. PhilHealth mas yaancha el coverage del beneficio na kaso de dengue y leptospirosis. Konsehal el Mirafondo del Agricultura na syudad. Konseho lokal ta estudia reglamento que impone kon magatabisita na konseho. Este y otros noticia después de cuantos aviso. In 5, 4, 3, 2, 1, MPBL otra vez, aquí na Zamboanga. Man alboroto kita para con el diaton Sikat Zamboanga, Family's Brand Sardines, Huga, kontra con el Abra Weavers. Na July 26, 2025, na Zamboanga City Coliseum. Bawat bayan ay sumasaya kapag may labay nagkakaisa. Luzon, Visayas, Mindanao, basketball na. First game, San Juan Knights versus Ilagan Cowboys. Sikat Zamboanga, Family's Brand Sardines versus Abra Weavers. Get your free tickets now. Man alboroto kita. MPBL Elimination Round. This is presented to you by Congresswoman Kat Chua, in cooperation with the City Government of Zamboanga. Honorable Kimer Adan T. Olaso, City Mayor. This is also brought to you by 4, 3, 2, 1, MPBL na. TV11, the official TV partner. Family's Brand Sardines. Magic 95.5 and IFM 96.3, the official radio station partner. MPBL in Zamboanga. See you there. 5, 4, 3, 2, 1, MPBL na.
Luis Prevey. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El gobierno lokal ya continúa en limpieza na abandonado edificio alina Climaco Avenue o Mayor Climaco Avenue, donde está mga mendicants. Aquí el report ni Emil Tuban. El gobierno lokal ya continúa conduci clean up activity alina abandonado building onde está mga mendicants alina Mayor Climaco Avenue. Anoche man overtime el personal del opisina
del City Environment and Natural Resources y el Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office para karya con el mga basura. Así con el mga empleyado akan sa na 15 truck de mga basura elya pwede sila karya para alin na landfill estaba aki na abandonaw building. El City Administrator's Office responde con el mga reklamo kay delikado na salud del mga gente tapa sa alin na lugar. Kay tiene mal olor por eso ya conduce sila limpieza na lugar. El gobierno lokal tiene posibilidad ay convertir con este lugar para as a parking area. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Continua distribuir ayuda el kongresista del Distrito 1 Cachua na mag-iafekta na mal tiempo del pasaw semana. Presentamiento mga residentes del barrio de Mariqui el quien ya queda afectado na avenida el ya recibi arroz estaba con kongresista Chua. Del mga días pasaw na otro mga barrio también donde tiene mga residentes quien ya queda afectado na mal tiempo el ya alcanza también ayuda el kongresista. El Philippine Health Insurance o PhilHealth mas siya el coverage del beneficio na kaso de dengue y leptospirosis. Aquí el report di Marites Espartero. El PhilHealth Insurance o PhilHealth asigura na publiko al ayudang mas ancha con el servicio na beneficio del mga miyembro, especialmente na tiene caso de dengue y leptospirosis. Mas ancha el beneficio na caso de dengue, donde para na mild caso de dengue, 19,500 pesos, el moderate 47,000 de pesos siya, mientras el leptospirosis 21,450 pesos siya el coverage. Base na press release del PhilHealth, el enhancement na beneficio ya dali direktiba mismo el presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Hijo. Taapela el insurance na publiko dali prioridad con el salud especialmente este tiempo de aguacero para prevenir con el se llama waterborne diseases y prevenir el infección de leptospirosis. Para evitar también a según siya na caso de dengue, debe limpia mga alrededor y usa mga insect repellent para evitar mordida de namok, especialmente aquel mga namok taliba enfermedad o el dengue carrying mosquito. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Problema según siyempre el food security na syudad de Zamboanga pero el fondo alocado para na opisina de agrikultura tali salumente na top 9. Por causa con el Consel Joselito Macrohon, quien chairman del Committee on Agriculture y Appropriation, y habla que usale su influencia y también posición para poder empujar más atención na sektor de agrikultura y ayuda con el mga sembrador a subir el capacidad di ila produsir di aton mga komida na syudad. Na presente tiempo, mas depende asigun el mga ciudadanos con el gulay o otro producto agricultural desde el cercanos mga probinsya pa por causa menos el atención y programa ng mga sembrador, igual también na sektor de pesca. El Consejo Local te estudia reglamento que impone con el mga tabisita na konseho. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consejal Ray Bayoging para man institutionalized el Consejo Local un comprehensive visitors policy para man enhance según con el security, solicitation policy y para asigura el se llama better customer public experience el mga visita quien taanda na Consejo Local. A resolution institutionalizing a comprehensive visitor policy for the Sangguniang Panglungsod of Zamboanga City to enhance security, solicitation policy, and ensure a better customer public experience for all visitors. I so move. Pero expresa nga sa el Consejal Attorney Gian Paulo Enriquez con el resolution di Bayoging. Asugun con Enriquez, baka no baya ay viola con el derecho del mga Filipino para tiene access na mga propiedad o opisina del gobierno. Yabla si Enriquez que constitutional right del mga Filipino. Por causa con pidi si Enriquez kun Bayoging para man withdraw di su resolution. The right of the people to access to government facilities is a constitutional right. And this resolution, if this will pass, will surely violate no less than our Philippine Constitution. And therefore, Mr. Chair, I respectfully and candidly
request that the proponent withdraw his resolution. And we will just come up with an office policy as to how we deal with our visitors and our constituents of the city. Pero no hay man withdraw si Bayoging kundi su propósito resolución. Y explica que hindi intensyon del su resolución para viola con el derecho del mga vivientes para anda na opisina del Konseho Lokal. Sabi sigun ele que derecho del cada Filipino para pwede anda na mga opisina del gobierno. El cosa lang ele quiere amo para queda orderly o mas arreglaw el andada del mga visita na Konseho Lokal. Igual lang sigun na otro mga opisina de gobierno que tiene internal policy que debe seguir el mga visita. I just want to clarify, Mr. Chair. Number one, my resolution is not curtailing any rights. We are here as a legislator making a policy. Yes, in the Constitution, it's the right of everyone para bisita ng mga different offices of the government. But there are internal policies that each Filipino should follow when you enter an office. Right? To maintain orderliness in the said office. My resolution is clear. Resolution institutionalizing a comprehensive visitors policy for Sangguniang Panglunsod of Zamboanga City to enhance security. Not only security for the honorables, but even to our guests, to our resource person. Solicitation policy. How we go about with this. Diba? And ensure better customer public experience for all visitor satisfaction, so that they will enjoy, they will be entertained coming here with the right policy. El Konsehal Elking Omagay expresa también su lingasa na resolusyon que baka anubaya ay queda bien estricto para na magabisita. Si ansina según el tono del resolusyon, hindi ele pwede suporta con Ang kinakatakot ko po dito, Mr. Chair, kung sino ho yung gagawa ng comprehensive policy for visitors. Kasi po, ginagawan na ho natin ng restrictive. Ibig sabihin, may restriction. Merong bawal pagpasok o hindi ka makapasok. Kasi Mr. Chair, mahilig po akong magtsinelas. Baka hindi na ako makapasok ng Sangguniang Panglungsod dahil nakatsinelas po ako. And karamihan po ng bumibisita po, Mr. Chair, sa aking opisina ay nakatsinelas. Because these are the most vulnerable sector here in the city of Zamboanga. Pag mayaman po yan, hindi na po yan hihingi sa inyo. Siyempre, yung mahihirap po, yun po yung humihingi. And they cannot afford to buy shoes, Mr. Chair. They cannot buy pantalons. They cannot buy a very practical physical attribute, Mr. Chair, just to enter to this hall, Mr. Chair. But remember, Mr. Chair, if we restrict access to our offices, we are now trying to perpetuating a cycle of discrimination and exclusion. So hopefully, Mr. Chair, hindi masyado restrictive yung policy. Pero asigun kun Bayoging, hindi para prohibi kun magahente anda na konseho lokal, sino para regula lang. Pwede sigun syempre anda el magahente na konseho lokal para pidi ayuda o hace otro maga transaksyon. Quiere lang ele que tiene claro reglamento el di ila andada na oficina para el bien di ila y del konseho lokal. As a direct response to that, Mr. Chair, this is not restriction. This is just a point of regulating. City Council, it's a place we create ordinances. We create policies for us to have law and order. Now tayo mismo dito sa loob ng City Council, we cannot even come up with our own policies on how we manage our day-to-day operation. This is not neglecting people. Tanong ko nga, makapasok ka ba sa Senado without the schedule? Can you go inside Malacanang without the proper coordination?
Mr. Chair, my resolution is the output of our orientation. Kaya ang mga konsehales, hindi tanda na opisina, chenebes lang, kita tinimyedo na solicitation. Tan session pa lang, tabus kaya kundi eskapa kay chene solicitation. Let's face the real truth here. I don't want to play politics here. This is the real thing. Pero hindi kita taablan, luma sila anda. ¿Cuántos del mga concejales? Ella expresa también su porta na resolución de Bayoging, igual kanda concejal Juni Navarro y concejal Joselito Macrojon. Después el largo discusión ya tiene que man refer con el propósito resolución de Bayoging na Committee on Ethics, Rules and Privileges para hacer el más del estudio con este. Ya amenda también con el title del resolución y ya queda ya este resolución que tapidi con el vicealcalde María Isabel Climaco para hacer un comprehensive visit policy. Cita acordada durante el inaugural session del Consejo Local, ya anuncia también si Attorney Kenneth Beldua, el secretario del gobierno local, que hay implementa nuevo policía el Consejo Local para con magata visita na Consejo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Magsindo na lang ma'am, thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico.
ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay man groundbreaking kung el Zampen Integrated Fisheries Complex. Alin na barrio de Buenavista este lang aga. Akil report ni Marites Espartero. Yaman groundbreaking al Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kung el 36 hektarya abandonado fish pond na aplaya barrio de Buenavista en antes aga. El converti a segun con este para na Zamboanga Peninsula Integrated Development Complex a segun con Isidro Vilayo Iho, el Assistant Director for Technical Services del BFAR. El lugar on se llama Fish Pond Lease Agreement, donde antes sineta ocupa pero ya termina ya. Kaya man issued a segun el se llama Gratuitous Permit. Tiene a segun fondo cerca media billones de pesos para con este proyecto. Actually, gratuitous permit ito. Fish pond lease agreement siya. Right now, formerly may occupant cancel terminated. Now, we issued a gratuitous permit in favor of BFAR Region 9 for this facility, for this project. Ito po yung ating infrastructure support to maka-take off po yung ating agri-fisheries, aquaculture center sa Mindanao in general. No? Na it's not just to serve Zamboanga Peninsula, but the entire Philippines in general. Mientras tanto, 5 años según este proyecto antes acaba según con el director regional del BFAR 9 Alzat Kunting. Si Kunting ya habla según a long-term solution especialmente na aquaculture na entero region. Aquí puede man enhance el produksyon por medio na se llama food security y asesubir el ekonomiya. This facility, the BFAR Zamboanga Peninsula Integrated Fisheries Development Complex is a 5-year plan and has 8 infrastructure sub-facilities that are designed to support scientific research, development initiative, and extension services. With this complex, we are optimistic that the fishery industry in Region 9, especially the aquaculture subsector, will be reshaped and sustained. Para con el presidente del SOPIL, Julius Daniel, grande ayuda na mga pescador kay tiene este research center para adopta este tiempo por causa na cambio del klima. Mas ma-improve natin yung fishery sector natin sa pamagitan nito na project. Mas mapaparami natin yung research facilities, research projects. Kasi one site or one building nila dito is yung integrated research center. So, dun, hatcheries din, mas ma-improve natin yung local fisheries.
Aquí na Zamboanga Peninsula Integrated Fisheries Development Complex, Chenaya Facilidad Regional Fisheries 9, Seaweeds Development Center, Regional Integrated Fisheries Laboratory, Aquaculture Demonstration Center, Regional Monitoring and Control Surveillance Center, Regional and Fisher Folk Training Center, Post-Harvest and Product Development Center. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Reporta el City Director del Mando Policía Local, Police Colonel Fidel Fortaleza Iho, na konseho lokal kaya abahawya el total crime incident del ciudad na año 2024 kumpara este año 2025. Según con Fortaleza, desde enero hasta julio 2024, tiene total de más de 2,043 crime incidents sa ciudad. Pero sa enero hasta julio 20, iabase na 1,840. Ang mga crime incidents na referi si Fortaleza amo el murder, homicide, physical injury, theft, rape, carnapping del mga single motorcycles, robbery y carnapping del motor vehicle. Mientras tanto, abajo también el mga incidente de shooting na ciudad este año 2025 kumpara del pasado año. Del enero hasta julio 2024, tiene 59 casos de tiro. Mientras este año, talilang na 32 incidente de tiro y registra na ciudad. The comparison of total crime incidents from January 1 to July 20, 2024, and at the same period in the current year of 2025 reveals an overall decrease in total crime incidents. Specifically, the total number of crime incidents dropped from 2,443 in 2024 to 1,840 for the current year of 2025. Aksidente vehikular na lumbangan un motorista muerto. Akil report di Emil Tuban. Un motorista muerto y el ancasirido después de la motorcycle were shot na barrier alin na barangay Lumbangan ayer tarde. Ia murió en the spot si Jasrin Anadji Isnain, 23 años de San Jose Gusu, y herido también el angka si Rodel Capiburnay Santa Teresa de Barangay Divisoria. Así como con el barangay secretary de Lumbangan, Jessa Sabiliano, él le responde una aquí en el lugar y habla con él el angkas kay este mga biktima. Estaba arriba na resort na Lumayang. Y mga alas 5 del tarde abahaya sila. Y cuando liga aquí en el lugar, ya pala el preno del Dila Yamaha Mio motorsiklo, yaman overshot sila na barrier. Sí. Cuando llegué sila aquí virada para aquí abahada, ya perdí el freno. Y vamos derecho sila para aquí. Como que le tupa, sabi ta, habla el chene que niya mira, ya tupa pa doon na father, hero. El ambulansya liba con Santa Teresa na ospital para el kurada medical. Elia muri biktima, yalibal pamilya na di ila residensya. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Police, el Philippine Coast Guard, ya responde al na sitio Karagasan na barangay de Maasin. Kaya argumente siya sugun barko takimana kanto y Mar del Karagasan. Sugun na Police, yaliga sila al na lugar iya mira ko deste taarde na eskuro Mar del Karagasan iya pagalang este. Tiene según posibilidad tiene lang taarde con el sea vessel pero hindi quema. El Philippine Coast Guard ya natabya na lugar para verificar con el report y el police ya salaya lang tabi na lugar kaya asigura sila no hay mas pwede mira kaya asigura sila no hay mas sila pwede mira con el taarde fuego. 3 vehikulo envuelto na aksidente ayer tarde alina highway de Bualan. Otra vez tabira si Emil Tuban. 3 mga bihikulo yaman karambola alina barangay Bualan ayer tarde. Alas 4 pasada del tarde, takore para na pueblo Toyota Corolla que maneja si Kamarpasa Alaham Jaalam. Iyaman encroach con el lugar del truck que corre na igual direksyon que maneja si Adrano Bantok Jr. de Marikina NCR. Pagkabangga niya, tuyok ni dili ka gamay prilo pa ko. Kargado man ko. El Toyota Corolla pwede mambangga na costaw del truck. El truck yung bangga na concrete barrier, iyato pa na motorsiklo de Wilmer Dorimon Rico na otro lado del camino. El super del motorsiklo tene herida na su cuerpo,
Por eso liba con este corre na ospital. Con el mga bihikulo kada envuelto na aksidente, libal pulis para na Police Station 5 na Divisoria, ita continua pa conducir la investigasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Cerca 3 milyon de pesos valor de aligaw shabu, aligaw smuggled sigarilyo, elya pa didiscubri alina maasin eselang aga. El personal del Station AC1 que responde alina Cantoy Mar del Maasin, iya pa didiscubri con el mga sigarilyo. Con el pulis, siya pa didiscubri con el 50 karton del assorted sigarilyo ta alcanza el valor na 2.8 milyon de pesos. Con el mga iya pa didiscubri sigarilyo, yalabaya na Police Station 8, Esperanzao, man-turn over na Bureau of Customs. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el epekto del escura na tiempo y el isolated rains por causa ng habagat pero menos asiguro el chance de este. Mayor parte del día el experiencia kita buen tiempo hasta mañana. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Por medio del social media account del gobierno local, ya confirma el Oficina de Salud el primer caso del monkeypox na ciudad. No hay habla si hombre ba o mujer el paciente y cuánto año. No hay asegura este travel history este paciente que ahora talina su casa lang ita recubría. Ya tiene síntomas como alto calor y magarasquina na cuerpo o después se pone bajo na testing y el sample se colecta y envía na Research Institute for Tropical Medicine na Manila, donde aquí ya confirma que positivo gali ng monkeypox. Si que modo este ya saca el paciente es el nuay revela el Oficina de Salud. Cuatro también mga persona quien ya tiene close contact el tabisya sila este tiempo. De veras aquel tiempo ya sale reportado el caso de Mpox sa Zamboanga, Sibugay, ya sale kita alarmao dayon, siendo cerca lang el ipil la ciudad de Zamboanga. Ahora que el caso takiya kanaton, que modo lang kita este mga tiempo. Mas kinta habla el mga personas de salud que debe estar calmante, pero debe vigilante también particular na mga sintomas. El monkeypox es un viral disease que puede tapon por medio del skin-to-skin contact. Ya tiene exposure na contaminated materials, respiratory droplets como el kusipao y también tamanhatching con el persona que positibo na monkeypox. Mejor asigun para usa mga face mask y acostumbra la baman o pa sa alcohol cada vez en cuando. En este asigun manera, puede kita el prevenir mantapon. Importante el salud, por eso, dale prioridad, protege el cuerpo desde el mga enfermedad este tiempo. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Julio 24, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.